91.3 FM, 1400 AM, tu música. Tincuy Radial. Programa de encuentro con la cultura andina. Preparado por el Centro de Estudios Andinos Cusco, CEAC. Tincuy Radial. Presentado por Jorge Flores Ochoa, Luis Barreda Murillo, Abraham Valencia Espinosa. Desde Cusco, capital histórica, y para todo el país, Radio La Hora, 91.3 FM, 1400 AM, tu música. Tincuy Radial. Buenos días, amigos de Tincuy, nuevamente con ustedes en otro sábado para conversar sobre la cultura andina, la del pasado, presente y las proyecciones que pueda tener. Y es un día realmente especial, es nada menos que el sábado de gloria, pero había estado dedicado a los santos León IX, Papa Hermógenes, Sócrates, Aristo, Ulderico y Santa Olivia Virgen, y es vigilia pascual. Lo interesante es que mañana es domingo de Pascua de Resurrección, con lo que concluye el ciclo de la Semana Santa. Así que hemos estado con varios días de inactividad laboral dedicados a la oración, a la procesión y no sé qué más. Y a las películas de Semana Santa. Ah, sí, eso era abrumador, pero por lo menos había variedad, porque hace algunos años era la misma película que se repetía en todos los canales. Y aunque no vuelven a producir ese tipo de películas, están, digamos, desempolvando la producción antigua. Y con el sistema de video y de los discos hoy en día, todo resulta relativamente barata, porque pasaron una película que no la había conocido. Buenos días, Martín. Aquí te espero con un presente griego. Griego. Tincuy, los anales de Tincuy. He traído dos porque es una publicación de peso. Y los 4 ya pesan mucho. Buenos días, doctor. Así gracias. Que los podemos revisar también un poquito, ¿no? Estábamos comenzando a hablar de lo que significaba la culminación de la Semana Santa con el sábado de gloria. Y mañana, ¿qué cosa es? Es el domingo de Pascua. Domingo de Pascua de hay dos Pascuas en la religión, ¿no? La Pascua de nacimiento, la Navidad, y la Pascua de resurrección, que es mañana. Pero creo que Pascua es el nombre judío. Es judío, el Pesaj. El Pesaj se produce en la luna llena después del equinoccio de primavera. O sea, en el hemisferio norte el 21 de marzo, mientras en el sur es otoño, en el norte es primavera. Y la primera luna llena conmemora el éxodo de los judíos, o sea, el paso de la esclavitud a la libertad de Egipto, ¿no? Y los judíos celebran exactamente la luna llena, que fue el martes. Pero los cristianos, en su esfuerzo histórico de separarse de los judíos, su raíz, y acercarse al poder político de Roma en ese entonces, hacen la Pascua no en la luna llena, sino el domingo siguiente después de la luna llena. O sea, mañana domingo es la Pascua cristiana, católica, apostólica, romana. Ahora comenzamos un calendario solar, ¿no? Sí, en este caso es lunar. No, es lunar, porque depende de la luna llena. Sí, es por eso la fiesta movible. Sí, es movible. Ya obviamente la Navidad sí es solar.
El calendario cristiano es una mezcla de solar y lunar. ¿Has hecho las estaciones? Porque ser cusqueño antes era trotar por los diferentes templos. 7, ¿verdad? Y ver los monumentos para hacer comparaciones, observaciones, críticas. Se esmeraban. Este año ya no salí porque caminar es algo que me está vedado todavía. Yo tengo una costumbre. Bueno, antes lo hacía en 36 minutos. De San Jerónimo, Huacoto, Huanca. Ahora lo hago en 1 hora 50. La distancia se ha agrandado. No, el cuerpo ha pesado. El peregrinaje, ¿no? Tiene sentido el peregrinaje. Un peregrinaje urbano, me parece. Sí. Juntar los puntos sagrados que son representados por las parroquias. Y cuando era niño, la parroquia de San Pedro, porque yo vivía en esa parroquia, salía a las 3 de la tarde con sayones, las señoras que lloraban. Era interesante, por lo menos cuando tenía 8 años eso me parecía maravilloso. Ese contenido dramático en torno a la vida de Jesús parece que fue popularizado con fines especiales, me imagino, en la Edad Media europea. De entonces data esa famosa noticia de ese lienzo de Turín que se pretende es la mortaja de Jesús. Las reliquias. Las reliquias. Y la profusión del dolor, el martirio, el sufrimiento para acompañar a Jesús en su pasión. Y otra procesión de Viernes Santo que me encantaba era la de Santa Ana, porque comenzaba en la noche. Eso le daba un carácter especial, sí, por las velas, las luces y todo lo demás. Y ahí se realizaba el famoso encuentro. Sí. El Cristo yacente bajaba por la calle Nueva Alta y la Virgen Dolorosa había bajado un poco antes y por la calle, ¿cómo se llama esta calle? Que va a dar a Sapi, y por Sapi subía por 7 cuartones para encontrarse en la esquina de Melo con Nueva Alta. Ahí hacía una ceremonia del encuentro, del saludo, de los lloros, y después se emprendía el camino por la cuesta, lo cual era un poco complicado para los cargadores porque la cuesta de Santa Ana es tan empinada que tenían que hacer esfuerzos, y realmente hacían su esfuerzo y como se dice el dicho de pagaban sus culpas. Ahora es increíble como Santa Ana y Joaquín, que fueron sacados del catecismo, porque la idea era generarle el culto a la Inmaculada Concepción, porque no puede haber Inmaculada Concepción si es que hay 2 padres, ¿no? E incluso en el siglo XVIII. Ese es el misterio. Con misterios nadie se mete. ¿Tú sabes esa historia? Que San José estaba un día trabajando en su taller y viene una palomita y se posa en el techo de su casa, el otro saca su escopeta y ¡pam! Balas 2 veces, no me la hacen. La palomita. Y mire, ¿cómo es eso? Que es más fuerte la cuestión política, porque no nos olvidemos que Santa Ana es el barrio de los colaboradores, de los españoles, conquistadores, claro, ¿no? De los cañaris y los chachapoyas. Es el barrio de los que llamaban los cuncatacas, o sea, los que ejecutaban a los incas rebeldes. Y era el barrio de los chasqueros, que tenían sede en sitios privilegiados. O sea, ¿cómo pesa más la importancia del barrio de Santa Ana, que son los aliados de los españoles, que la doctrina también, ¿no? Es que les daban privilegios los españoles, ¿no? Por eso tal vez tenían algunos aspectos que resaltaban por encima de los otros. Y por eso hay otras parroquias que han pasado casi desapercibidas. La Semana Santa tiene varias procesiones en la ciudad del Cusco.
Y creo que eso todavía está en relación a los barrios antiguos, pero se va diluyendo, porque la vida de barrio va desapareciendo. Ahora es una mezcla, hay más anonimato. Y el mismo Santa Ana, Nueva Alta, se ha vuelto un barrio de hostales pequeños, de atención a turistas baratos y jóvenes. Incluso han creado la posibilidad de tener una cocina donde tienen todo el menaje y que los turistas pueden cocinar sus propios alimentos. Y eso es bien difundido en este momento. Así que el Cusco cada vez más está transformándose para servir al turismo. Y los turistas no se están portando bien. Han detenido el otro día a varios que estaban robando en un supermercado, a otros que estaban en una juerga envidiable con cocaína y en Sacsayhuaman 2 veces. porque ya. la manera como describen la fiesta Sí, no es para censurarlos, sino para decir que buena. Envidiarlos, ¿Por qué dice. no estoy ahí yo? Porque unos nomás. Yo me imagino que votaron a alguien indeseable y el otro se fue a denunciar a la policía. Porque ¿cómo va a saber la policía lo que está pasando fuera de la ciudad? Y además en una casa, pues uno puede dentro de su casa hacer lo que quiera. Un envidioso ido que no le han dejado entrar y ha dicho. Si solo así la policía se entera. Bueno, nuestro espíritu no está muy de Semana Santa. Estamos pecando, doctor. Es que Eso es lo de en este bueno. momento... Eso es lo que decían los protestantes primigenios, ¿no? Hay que pecar para que se nos perdone. si no, no tendría sentido. Sí, claro. ¿No es cierto? Qué bueno es portarse bien, entonces ¿de qué te vas a arrepentir? Ya sería esto el cielo. Y además creo que el cristianismo es la única religión en que puedes renacer varias veces. Y además hay una de las parábolas de Jesús, hay más alegría en el cielo por la conversión de un pecador. ¿No? Entonces, Sí, dice que al cielo llegaron dos personas, un sacerdote muy viejito y un chofer muy, muy despiadado. Y el chofer despiadado y sin escrupuloso entra primero. Y el viejito sacerdote se queda y dice, ¿por qué entra primero el chofer despiadado? Porque cuando este maneja mal, todos rezan. En cambio, cuando el sacerdote hace misa, todos se duermen. Pero yo creo que en el cielo pasa de todo, doctor, porque una vez llegó también un viejito y pateó pues descomedidamente la puerta del cielo. San Pedro salió alarmado y le dice, oye, más respeto, esta es la casa de Dios. Y el viejito entra y le dice, más respeto conmigo, que en vida he sido carpintero y mi hijo ha sido muy famoso, vas a saber. Y entonces San Pedro entra corriendo al cielo, Jesús, Jesús, tu papá. Sale Jesús entusiasta, papi, papi, y entra el viejito diciendo, Pinocho, hijo mío. Dios, nos van a excomulgar. bueno, ahora pasamos una pizza. Santa
escuchado una canción dedicada a Jesucristo, de las que se han compuesto en quechua y que tienen ese estilo especial y tan peculiar. Esta mañana de casualidad he visto que un coro ayacuchano estaba cantando una típica canción ayacuchana de Semana Santa, Apoyay a Jesucristo. Entonces el cristianismo creo que marca la historia en dos, ¿no? Porque antes del cristianismo no se reconoce a los hombres como iguales. Hay el esclavismo, que considera, como dice Heródoto, que una cultura que pierde en guerra, sus habitantes pasan a constituirse animales, algo así como seres despreciables, sujetos a esclavizar. El mismo argumento que usó Simón Bolívar para decir que los indios de ahora ya no eran incas y que los incas eran más bien ellos los criollos y que el resto de los indios, todas incas y indios, ¿no? Entonces yo creo que ese es en la parte histórica, ¿no? La importancia sustancial que requiere el presente, con lo cual empieza el medievo, ya el pacto entre señor y esclavo, y más tarde la libertad absoluta, la movilidad social, ¿no? Pero lo interesante del mensaje cristiano es su condena al esclavismo, ¿no? Y por eso que los cristianos se sentían hasta predispuestos a ser ejecutados por su fe y luchar contra la esclavitud, porque evidentemente en la época romana, que es donde transcurre esta parte, teníamos una sociedad clasista muy estratificada, ¿no? Los esclavos prácticamente eran como animales que hablaban y trabajaban, pero no tenían condición humana. Y eso es lo que el cristianismo, por lo menos teóricamente, comenzó a combatir. Y por eso que hablan del reino de los pobres, el reino de los desposeídos frente al reino de los ricos, y condenaban la esclavitud porque era una degradación a la condición humana. Yo creo que esto es un mensaje que después también se diluyó y comenzó a haber otro tipo, con los reyes que se convirtieron al cristianismo y luchaban por la difusión de la cristiandad, y ahí les salen respondiendo los que también hacen lo mismo pero desde otra perspectiva, los protestantes, y fueron guerras sangrientas. Sí. 12 expediciones terribles. Es que nace el cristianismo en su raíz judía, nace primero como una prédica y luego se hace doctrina, pero a su triunfo político se hace una práctica que incurre casi en los mismos defectos de aquello que combatió en sus orígenes, porque el propio Jesucristo, cuando elige como su base Cafarnaúm, está enfrente del dominio típicamente romano, pero está bajo la batuta, digamos, de Herodes. Por eso es que los romanos influyen fuertemente en Herodes para que él tome las medidas de evitar una supuesta rebelión de este Mesías, que identificaron mal, porque hubieron otros Mesías en la época de Jesús, como por ejemplo Bar Kokhba, el Simón el mentiroso, que sí él se autotitulaba un Mesías y era el más popular y aceptado en época de Jesús, porque hablaba de poder político y poder económico. En cambio Jesús no entraba en el tema económico ni político, hablaba del reino de Dios, lo cual lo aislaba fuertemente de la reivindicación judía, que estaba en permanente conato por recuperar su preeminencia en la Tierra Santa, ¿no? Pero también hay una parte en la cual comienza a hablar de la política y del gobierno, pero no desarrollan este programa, ¿no? Porque siempre aparecen como los sacrificados, los justos, los que son inocentemente ajusticiados, cuando era evidente que estaban confabulando contra el poder de la época.
Y a partir de la Edad Media, cuando se acercan y son parte del poder, creo que actúan de igual manera, ¿no? Sí. Todas esas redadas que hacían de brujas y de personas que se suponía se estaban oponiendo al cristianismo son también terribles. Sí. Claro, por eso que van a haber dos movimientos que van a rectificar ese rumbo errático. Martín Lutero con su reforma y el siglo XIX Nietzsche, que comienza a denunciar las bases falaces de un cristianismo mal usado. Martín Lutero comienza a eclesiasizar la religión católica, que se había centrado en un grupo eclesial, la curia como poder político, y todos unos mecanismos enmarañados de cielo, infierno, salvación, sacramentos, ¿no? Es la herencia de Pablo. Claro. En realidad Pablo parece que distorsiona de alguna manera el mensaje original de Jesús. Claro, y el otro momento fundamental es Friedrich Nietzsche, que denuncia cómo el cristianismo estaba siendo usado para legitimar un capitalismo despiadado, y escribe Ecce Homo, Más allá del bien y el mal, Also sprach Zarathustra, y otras obras que denuncian este defecto, y la Iglesia luego se enmarca y se encamina bien con Vaticano II, ¿no? Ahora, aquí también se produce un hecho que no se tomó en cuenta. América, descubrimiento de América. Ahí entró un problema, era un problema fuerte. Si Dios había creado al ser humano a su semejanza, los indios americanos también habían sido creados por Dios, pero había la otra opinión, ¿no? De que no era así, que ellos no podían haber sido creados de esa manera. Y ahí viene la discusión entre Bartolomé de las Casas y Ginés de Sepúlveda. Sí, Sepúlveda, discutiendo si los americanos teníamos alma. Y no nos olvidemos que el cristianismo, así como usted lo está planteando en ese debate, se salva en América. Sí. O sea, el cristianismo, que estaba en una debacle enorme en Europa, a raíz de esos debates que usted menciona, doctor, es que se salva en Europa, o sea, encuentra un nuevo camino. O sea, es increíble cómo América contribuye tanto a salvar esta doctrina tan universal. Los argumentos eran pues bien sencillos aparentemente. Si estos son nuestra imagen, tienen alma. Pero si Dios no los creó, ¿cómo fue que estos son iguales a nosotros, ¿no? Con las diferencias. Entonces hay que adoctrinarlos, bautizarlos, entonces significa que tienen alma. Porque el bautismo es el sacramento para transformarlo a uno en cristiano, que es, bueno, todavía como no gente, no persona. Esa sencillez de argumentos a la que usted hace mención en realidad es connatural al mensaje de Cristo, porque Cristo no tiene un mensaje que pueda ser calificado como profundo o filosófico. Recién se hace más complejo con Pablo. Lo heleniza primero y lo romaniza después, porque hay que recordar que Pablo es romano. Mientras uno es romano en ese entonces puede decir lo que quiera, pero si uno es judío, decir que es Mesías te expone a ser crucificado. Esa es la diferencia de Pablo, claro. Es la diferencia de Pablo. Como ciudadano romano tiene prerrogativas, puede decir lo que quiera. Lo interesante es que Pablo comienza a marcar con su prédica una diferencia radical con las raíces judías del mensaje de Jesús. Por ejemplo, cuando discrepa la circuncisión. Antes de ese tema, había que ser primero judío para ser después cristiano. Pero si ya no es necesario circuncidarse, no necesita ser judío, puede ser cristiano de frente. Igual el tema de la mujer. Casi toda la vida pública de Jesús está marcada por la presencia de las mujeres. Es increíble, y sin embargo, todos los escritos de Pablo son profundamente machistas y relegan a la mujer de un poder que tenía, sí, fuerte en el cristianismo primitivo. Claro, por eso es que convierten a María Magdalena en prostituta. Exacto. Y a Judas en traidor, cuando al contrario fueron los dos que le abrieron el camino para encumbrarse al mensaje. Efectivamente, por eso es la gran disputa entre Pablo y Pedro. Hasta en el Nuevo Testamento, Pedro aparece muy relegado, apenas tiene una carta.
pero Pablo tiene a los colosenses, tesalonicenses, a Timoteo, a Corintios, etcétera, y Pedro un poco más, y no existe el hombre, porque Pedro es el nexo de la raíz primitiva del cristianismo, que es esencialmente judaica, pero con Pablo se romaniza. Y se romaniza y se latiniza, ¿no? Y se latiniza y se hace machista, a pesar Quiere el símbolo del sol. sí, pues, exacto, el sol. Y lo que es extraordinario, doctor, hablábamos del papel de la mujer en la formación del cristianismo primitivo, pero con Pablo la mujer muere, digamos, ¿no?, en la religión, a pesar de que su primera conversa en Europa es una mujer, Lidia. Y Lidia es un personaje extraordinario para su época, porque es una mujer independiente, comerciante, viajera, y le abre todos los canales a Pablo y sus viajes. O sea, los viajes de Pablo no serían posibles sin Lidia. Como los viajes de Mahoma por Shiratila. Mire, y el poder de la mujer tan es así que Gabriel García Márquez en uno de sus libros dice: yo hago en mi casa lo que obedezco. Bueno, de ese tipo de anécdotas hay un montón, ¿no? En mi casa mando yo decido lo más principal. Así que decides, le dicen, cómo debe acabar el conflicto con Cuba, que hay que levantar el embargo, y cómo se puede salvar la crisis europea. ¿Y tu esposa qué cosa hace entonces? Ella decide que almorzamos, qué comemos, qué cosa Decide todo entonces. Pero mire, doctor, el caso de América es interesante. Algunos, para explotar y sojuzgar a los americanos, están buscando que los indios sean apóstatas, ¿no es cierto? Porque cuando son neófitos y no conocen a Cristo, bueno, son puros inocentes. Claro, inocentes. Pero miren cómo están falsificando a veces en la crónica el hecho de que aquí ya hubo un Cristo que vino y que tenía forma de San Bartolomé o Huiracocha. ¿Y por qué San Bartolomé? Porque San Bartolomé está en muchas actividades. Es conocido por la noche de los cuchillos largos. Claro, porque San Bartolomé muere desollado. Carnicero. Como los camélidos que se sacrifican en los ritos. Porque San Bartolomé aparece en el altiplano, aparece en Racha, aparece aquí, en todo sitio. Y siempre haciendo decisiones tanto interesantes. En el altiplano inventa la cruz, la invención de la cruz, o sea, la imposición de la cruz, por ejemplo. Y lo confunden con Huiracocha. Y él no desmiente que no es Huiracocha, sino que aprovecha esa doble identidad para imponer el culto a la cruz. Entonces hay una serie de enredos que nos llevan a tener que tener mucho cuidado con las lecturas. Garcilaso, que es otro pablista, porque se nutren del mismo. El cristianismo es paulino y platónico. Y Garcilaso insiste en el mito de Chitapampa, donde se le aparece San Bartolomé y Huiracocha, pero de un modo muy enfático. Yo me acuerdo que cuando tuve mi lectura de adolescente de los comentarios reales, es increíble los argumentos que pone para que hacer presente a Huiracocha en la historia, a Jesucristo Huiracocha en la historia de los incas, ¿no? Creo que había una tendencia a mostrar que Cristo estuvo también en América, y que las ideas que propuso sobre monoteísmo, sobre algún tipo de cultos, eran obra de Cristo. Ahora, yo no sé qué corriente es la que postula esto, puesto que cuando discutían Bartolomé de las Casas con Victoria sobre si los indios tenían alma o no tenían alma, había varias referencias a estas visitas que hubieran hecho a América algunos de los apóstoles. Así que incluso se decía que la América era una de las 12 tribus perdidas de Israel. tenían que acomodar, ¿no?,
a la explicación de cómo aparecía el ser humano en América. Pero el que dio una explicación casi científica fue José de Acosta, porque él sugirió que si se navegara hacia el norte por el Pacífico, uno podía llegar al Asia, y que por ahí se comunicaba con Asia. No lo hizo, pero lo indicó por observaciones, por tradiciones, no sé por qué. Además los jesuitas estaban ya en Japón. Entonces el libro de José de Acosta en ese sentido es bien interesante, porque para él había comunicación. Entonces él postula que los habitantes de América vinieron de Asia. ¿Por dónde? Por muy al norte. Por arribita. Pues no había el estrecho de Bering todavía así bautizado. Y Acosta hace una descripción de los animales y del ambiente andino bien interesante. Dice que tenía mucha capacidad de lo que hoy llamaríamos conocimiento de las ciencias naturales, el poblamiento de América, algunos animales que había aquí que eran muy similares a los que había en Asia, incluyendo los camélidos. Él decía que las alpacas y llamas pues tenían parentesco con los de Asia. Acosta creo que es el hombre sustancial de la colonia. Es jesuita, ¿no? Pero es el jesuita más lúcido que hay. Yo creo que él ha sido incluso hasta el gestor de los modelos de misión y evangelización que han habido. Qué lúcido el hombre, cada vez salen más textos de él. Un texto último que se llama La idea de misión, que te dice con exactitud, ¿no? Cómo evangelizar acá, con qué coincidencia, cómo es que lograron conocer tan bien la cultura prehispánica para engarzar tan perfectamente el catecismo cristiano, ¿no? ¿Pérez de Bocanegra habrá instrumentado eso acá? Sí. Es posible, porque también es de la orden. Sí. Son los mejores. Entre los de la orden se entienden. Saben lo que hacen, a dónde van. ¿Cómo es el chiste? Que todo el mundo sabe lo que hacen los franciscanos, lo que hacen los mercedarios, pero es un misterio lo que hacen los jesuitas. Es el cuarto misterio de la religión, creo, ¿no? Papa es jesuita, cuidado. Francisco es jesuita. Y este mes se ha cumplido un aniversario de la instauración de la República Española. No te olvides que los jesuitas estaban como Franco. Claro. El poder, claro. Siempre están con el poder. Sí. No están con Franco, estuvieron con el poder. El poder cambió. Claro, no es culpa de ellos. Jesucristo.
Hemos escuchado otra canción interpretada por las chaiñas, que han sido declaradas Patrimonio Cultural de la Humanidad. Pero esta creación veo que está comenzando a causar efectos no muy positivos. Esperaremos unos días más para ver cómo se conduce esto. Por lo pronto ya se han metido varios varones a cantar, y en vez de llamarse las chaiñas, ya que están dándole otro nombre, coro popular, algo así, porque no solo los varones no pueden ser chaiñas, pues, pero en fin, veremos qué es lo que sucede. Queremos comentar la circulación que comienza a tener una publicación titulada Tincuy, que es los anales de Tincuy de hace 2 años de actividad, son ya 37 años, y esta publicación ha sido hecha por el Ministerio de Cultura, y en consecuencia les damos nuestras gracias al director, el arquitecto Ricardo Ruiz Caro, y también el trabajo que han realizado muchos de los que elaboran en esta parte de publicaciones. Es un volumen de más de 300 páginas, conteniendo algo así como 35 trabajos que se presentaron en el 35º Tincuy de hace 2 años. Por comunicación y conversaciones con otras personas, es la única actividad cultural de esta naturaleza sobre ciencias sociales que se realiza en el Perú de manera anual y que cubre una gama de todas las partes de las ciencias sociales y antropológicas. O sea que sin querer se ha logrado hacer algo que resalta la actividad del Cusco, y siempre lo hemos hecho ligados con la Universidad del Cusco, que nos ha cedido ambientes, nos ha permitido el uso de algunos equipos a veces, porque si no también es muy difícil, sobre todo conseguir espacios donde se puedan realizar estas actividades. Así que estamos bien contentos al ver el volumen que tiene, como dije ya, 300 páginas e incluye los artículos de los participantes. Sí, recordar también al doctor David Ugarte Vega Centeno, que en su gestión tuvo la iniciativa de hacer esto, a todos los jóvenes y personas que han puesto sus artículos. Si bien está demorado esta edición, es un esfuerzo de libertad, ciencia y principios, porque cuando a la ciencia tú le pones parámetros o le pones un costo, un sesgo, ya deja de serlo. Y yo creo que lo que distingue a Tincuy de los demás colectivos científicos es la libertad. Cuando no hay dinero ni intereses, hay libertad, porque sutilmente tú pones algún dinero, condiciones, y ya estás diciendo, sin decirlo, una línea, estás trazando, y eso ya no es ciencia. La ciencia tiene que utilizar un sistema donde pueda pensar libremente. Otro aspecto positivo del Tincuy que me agrada siempre mencionar es que está abierto a todos, incluso estudiantes, egresados, graduados, jóvenes, varones, mujeres, y para muchos es su primera vez, todo nerviosos, con mucho temor a ratos, se presentan y exponen, y cuando se les hace preguntas y ellos responden convenientemente, quedan satisfechos y estos ya están marcados para en el futuro seguir por esta actividad. Parece mentira, pero este simple paso que dan a veces en Tincuy marca mucho de su trayectoria después en el campo estudiantil y profesional. Así que eso nos agrada muchísimo, que es un espacio para la primera vez. Hay que recordar que el Tincuy es un evento anual que se realiza los meses de agosto de todos los años. En este caso, este año será el año 37. El volumen que estamos comentando
recoge las ponencias de los que trabajaron hace 2 años. El agradecimiento al Ministerio de Cultura. El arquitecto Ruiz Caro tuvo la sensibilidad de permitir que salga a circulación este texto que fuera editado todavía en la gestión anterior con el doctor David Ugarte de Centeno. A ambos nuestro agradecimiento, y lo que haremos seguramente es organizar una pequeña reunión académica para presentar a la comunidad cultural del Cusco este volumen valioso, porque contiene trabajos muy interesantes que merecen la pena circular. Ahora, para ser bastante veraces, quiero también declarar que en mucha forma, esto tiene un resultado, mejor dicho, esto comenzó debido a una experiencia que tuvimos. El doctor Jan Rock tiene el Centro de Estudios Andinos en la Universidad de Berkeley, y cada año, en el mes de enero, aprovechando esas vacaciones que tienen ellas largas de Navidad y Año Nuevo, organiza el encuentro anual del Centro de Estudios Andinos de Berkeley. Y el año que estuve, se organizó uno, y el doctor Jan Rock, con mucha deferencia, me invitó a participar. Y fue la cosa bien bonita, porque hay que ver las condiciones que hay en Estados Unidos. Se reúnen todos los que fueron alumnos de RO, y también otros que siguen la misma dirección en los estudios andinos. Así que vienen gentes que están en los otros extremos de los Estados Unidos, y es una oportunidad para exponer sus trabajos, conversar, cambiar de chismes y pasar varios días en una actividad muy interesante. Y cuando regresamos, me dije, ¿y por qué no hacemos una cosa así? ¿Acaso se necesita tanto dinero? Se hacen invitaciones nomás, conseguimos uno, y así comenzó. Y estamos en los 37 años de duración del Tincuy, y esperamos, eso sí, quisieras tener la esperanza que esto prosiga, que jóvenes ya tomen la organización del Tincuy. Y creo que en el último Tincuy ha habido mucho de la participación de jóvenes que han hecho ya labores de organización, y que esto prosiga, y que sea la única universidad del Perú que puede exhibir una reunión anual sobre cultura andina, que ya dura casi 37 años, será como este año, porque no perdemos la esperanza de que este año habrá otro Tincuy. Entonces es un homenaje también a la impulsora, la antropóloga Yamira Najar, que ha sido quien ha puesto esta idea, y que siempre está también, colabora, es el espíritu de Tincuy, está ahí, y esa gratitud también hay. Efectivamente. Además, un recuerdo también a Luciano Lazábal. Sí. Porque de manera perseverante, pertinaz, siempre ha colaborado en cada Tincuy anual, diseñando y publicando afiches festivos, humorísticos, graciosos, que eran pegados en las paredes de la universidad para conocimiento de todo el alumnado. Y en este volumen que comentamos hay una pequeña glosa, están coleccionados algunos de esos afiches. Los afiches ya los piden ahora. ¿Cuál es el afiche? Y hemos visto alumnos, egresados, graduados, todo este trayecto, y de profesionales que están en el Tincuy con mucha frecuencia como participantes activos. Y la asistencia también es válida, porque creo que quita el temor que muchas veces tienen los jóvenes de participar y de decir algo. 91.3 frecuencia modulada. Bienvenido todo el que quiera participar, no importa lo que señale que va a realizar. Es una tribuna abierta libremente, en la que una vez al año podemos decir libremente lo que queremos.
Bueno, entonces aquí hay artículos de varias generaciones y de varios tipos de vuelo primero y enfoques. Entonces, de alguna manera, la revista Anales de Tincuy está resumiendo el espíritu de los 35 años, vale decir, enfoques sobre la tradición, la tradicionalidad, pero también hay artículos muy interesantes de enfoques modernos, la computación, la modernidad y la cultura cusqueña. Hay varias generaciones que escriben, grandes escritores con trayectoria y jóvenes que inician su vida, como usted decía, doctor. Lo que dices, Martín, me invita a decir que cada vez veo a los alumnos más activos buscando información gracias al sistema del Internet. Esta es una invención realmente maravillosa. Casi ya no hay publicación que no se pueda obtener, que no se pueda conseguir. Y los jóvenes que manejan todo este sistema con una facilidad que los mayores ya tenemos problemas, están al día con la información. Resumiremos algunos artículos brevemente en el tiempo que nos queda. Empiezo yo. La presentación del doctor Jorge Flores Ochoa, que hace todo un recuento del contexto. Un artículo del doctor Jorge Flores Ochoa, Axel Werner Gren y la antropología cusqueña, que justamente es el motivo de esta gran revista, unos 70 años de la antropología. Y seguidamente David Ugarte Vega Centeno hablando del Capañán. También se tiene un artículo interesante de la doctora Mariana Mull de Piz bajo el título Machu Picchu, Santuario Histórico de la Humanidad ante el Mundo en el 2011. Natalia Santisteban, una egresada y graduada en el Cusco, pero que ahora está estudiando en Francia y también ya va por el doctorado, escribe sobre crianza y utilización del ganado en la comunidad campesina de Pampallacta. Celebrando el legado andino sobre hilos de trama y urdiembre, es el trabajo de Natalia Santisteban. Me equivoqué al leer, disculpen. Taiga Wakabayashi, un experto en pastoreo, un artículo de la Universidad de Kioto, escribe crianza y utilización del ganado en la comunidad campesina de Pampallacta Alta. Atentos al entorno amazónico de nuestra región, los Matsigenga, guardianes del Pongo de Mainique, es el artículo escrito por el doctor Alfredo Ugarte Vega Centeno. Otro estudiante japonés, Ayuchi Torizuka, escribe sobre camélidos andinos, un análisis sobre los cambios en su utilización. Un análisis a las partes amazónicas, tanta riqueza de la cultura amazónica. El alumno egresado de antropología Nehemías Pino Venero escribe Piel, otras pieles, la perspectiva del cuerpo y la piel desde los Culina Marijá, una tribu selvática. John Puente de la Vega Chávez anota su artículo Antropología del Parto, un enfoque intercultural. Alex Cusillunga Poco presentó el uso social de la tecnología, identidad y exclusión. Justo lo que hablábamos, el tema de la tecnología presente, ¿no? También está un artículo intitulado Cusco, Historia, Espacio y Poder, el Valle de Yucay, un continuum político en el manejo del espacio, a cargo de Martín Romero. Pueblo antiguo del Inga, nombrado Huayna Picchu, perspectiva histórica, del magnífico historiador Donato Amado González, que está haciendo trabajos sobre la evolución de la propiedad en Machu Picchu, muy encomiable. Abraham Valencia Espinosa, uno de los importantes antropólogos de Tincuy. Semblanza de Manuel Chávez Bayón, uno de nuestros arqueólogos más grandes. Y nuestro recordado Percy Paz Flores se ha publicado su artículo Pujllay Masi. Inmediatamente también estuvo presente en esa edición de Tincuy Nancy Guamán con el título Recursos, Espacio y Generación, Historia, Economía Cocalera en el Valle de Tono y Toaima en Paucartambo. Luego está Amadeo Valer Farfán,
que hace un recuento sobre la filosofía académica del maestro Luis Barreda Murillo, que es algo muy interesante. Juan Fernando Vargas Béjar escribe del contexto socioeconómico jesuita a la Real Junta de Temporalidades del Cusco, siglo XVIII. Rafael Fernando Vargas Salinas, la necesidad de construir capital social en el mundo andino. También está la ponencia de Toshimasa Okamoto, Despacho como un punto de vista para comprender el curanderismo. Miguel Eduardo Velard Olear, Industria textil, reto en los Andes, fábrica de hilados y tejidos de lana Luque, un magnífico proyecto de patrimonio industrial. Dante Alfredo Pozo Ceballos, El molino satánico, en la Universidad del Cusco. Carlos Rado Yáñez, Cultura y Desarrollo, políticas para la gestión y animación cultural. También el artículo de Edgar Américo Ochoa Peso, actual director de la DREC, Educación y Desculturación. La Plaza de Armas del Cusco no es ya un monumento peruano, pertenece a la cultura universal. Opinión de Graciano Gasparini, un artículo que sacó del Dominical del Comercio. Y al final viene la parte gráfica de las caricaturas, de los pósters que cada año nos regala Luciano Lazábal y que ilustran las invitaciones al Tincuy. Esta ha sido la relación de ponencias y trabajos que se han publicado en este volumen del Tincuy, que será presentado próximamente a la comunidad académica de nuestra ciudad. Creo que cuando uno insiste en algo, crece de esta manera, y hay perseverancia, no hay discriminación, no hay direcciones políticas, direcciones teóricas de la ciencia, sino cada uno dice lo que gusta. Lo único que se pide es que tenga trabajos realizados con información, con datos empíricos, que esté ligado con la realidad, porque ensoñaciones, sueños o lo que sea de pura idea, eso no es ciencia. Tiene que haber rigor científico. Así que este año tendremos el 27º Tincuy. Y esto invita a que sigamos haciendo más ediciones. Ya hemos empezado el segundo tomo, y bueno, pues esto va para el infinito y la eternidad, como se dice. Este es un milagro de Semana Santa. Gracias, doctor, que usted nos inspira. Es su fuerza, doctor, es su espíritu, es la luz suya, doctor, que hace posible esto. Es la multiplicación de los panes, la multiplicación de las publicaciones. Y ahora creo que llegamos al final. El tiempo avanza muy rápido, ¿no? Sí, cuando hay harto que decir. A mí me da la impresión que adelantan el reloj. Como sucedía siempre en el Tincuy con Lucho Barrera, Abraham Valencia, Tincunanchis Kama, Tincumasicuna, la frase de Luis Barreda Murillo. Y estaremos el próximo sábado, si las condiciones lo permiten. Gracias por vuestra audiencia. Tincunanchis Kama, Tincumasicuna.